En estudios de herencia, muchas veces es necesario realizar el estudio de dos genes a la vez, de tal manera de ver si entre ellos existe algún tipo de interacción. Veamos, por ejemplo, en el caso de animales, que estamos interesados en estudiar el color de la lana, la herencia del color de la lana, pero también la herencia en el color de los ojos, o que en plantas estamos interesados en estudiar la herencia del color de las flores, pero también la herencia del color de las hojas. Es de esta manera como buscamos padres que tengan fenotipos contrastantes para ambas características. Es así como tendremos en este caso un padre con lana marrón, ojos azules, otro padre con lana negra, ojos negros. Mientras que en estas plantas tendremos uno de flores amarillas con hojas verde oscuro y otro de flores rojas con hojas verde claro. Se hace el cruzamiento y se va a obtener la primera generación filial o la F1. Una vez que se tiene la F1, se permite el cruzamiento entre individuos F1 para generar lo que es la F2. Aquí tendremos entonces una gran cantidad de individuos en los cuales estudiaremos sus fenotipos para generar lo que son los genotipos, igualmente con las plantas. Las proporciones fenotípicas que estamos viendo son las siguientes. En la primera generación filial o la F1 tendremos que para este cruzamiento en esta especie animal el 100% salen de lana negra con ojos negros. Y en este cruzamiento de plantas el 100% salen con flores amarillas y hojas verde claro. Si vemos la F2, las proporciones fenotípicas en esta segunda generación filial van a ser las que estamos presentando. De cada 16 individuos, 9 son negros con ojos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mientras que 3 de cada 16 van a ser negros con ojos azules. Aquí los tenemos, 1, 2 y 3. De esos 16, 3 van a ser marrón con ojos negros. Aquí los tenemos, 1, 2 y 3. Y solamente uno de cada 16 será marrón con ojos azules. Caso de las plantas, 9/16 serán de flores amarillas con hojas verde clara. Aquí les tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3/16 serán de flores amarillas con hojas verde oscuro. 1, 2, 3. 3/16 serán flores rojas con hojas verde claro. 1, 2 y 3. Y solamente uno tendrá flores rojas y hojas verde oscuro. Teniendo entonces ya definidas las proporciones fenotípicas, veamos las proporciones genotípicas, y para esto es necesario nuevamente ver lo que ocurre en la meiosis. Primero hagamos la denominación de los padres. Como estamos estudiando dos genes a la vez, tenemos que colocar símbolos para esos dos genes. Tendremos que el gen A es el que va a definir el color de la lana y el gen B es el que va a definir el color de los ojos. Son características contrastantes, por lo tanto aquí tendremos el alelo A1 para color de lana repetido, es decir, homocigoto, mientras que aquí serán A2A2. Para color de ojos, estos individuos serán B1B1 y estos individuos serán B2B2. En el caso de este cruce de plantas, tendremos que el color de la flor está definido por el gen A y el color de las hojas por el gen B. Este tendrá entonces un genotipo A1A1, es decir, flores amarillas, y B1B1, hojas verde oscuro. Este será A2A2, flores color roja, y B2B2, hojas verde claro. Veamos entonces qué está ocurriendo a nivel de estos padres con la formación de los gametos. Pensemos que esos genes están ubicados en cromosomas homólogos distintos, por lo tanto tendremos que en este par de cromosomas homólogos está la información de A y en este par de cromosomas homólogos la información de B.
Al darse la meiosis, conocemos que cada uno de los cromosomas que constituyen un par de cromosomas homólogos se dirigirá a polos distintos. Eso ocurrirá para este par y también ocurrirá para este par. Es decir, los gametos finalmente tendrán el cromosoma que contiene la información de A y el cromosoma que contiene la información de B. En este caso, como son homocigotos para ambos genes, todos los gametos van a ser A1, B1 en el caso de este padre. Y si viésemos lo que ocurre en este padre, pues de forma similar aquí estaría A2, aquí estaría B2, y esto finalmente generaría solamente gametos A2, B2. Esto lo podemos resumir en este cuadro, donde la totalidad de los gametos femeninos va a ser A1, B1, la totalidad de los gametos masculinos va a ser A2, B2. Cuando se hace el cruzamiento, todos los individuos serán A1, A2, B1, B2, es decir, serán totalmente heterocigotos. Veamos qué ocurriría en lo que es el genotipo para la F1. En la F1 ya no será A1, A1, tendremos A1, A2, B1, B2. Esto va a generar en la meiosis gametos que pueden ser A1, B1, o pueden ser A1, B2, o pueden ser A2, B1, o pueden ser A2, B2. Es decir, siempre en los gametos estará un representante de uno de los pares de cromosomas homólogos y otro representante del otro par de cromosomas homólogos. Por supuesto, en las especies normalmente no son solamente dos pares de cromosomas homólogos, pueden ser 10, 15, 23 en el caso de los humanos. Tendremos entonces 23 cromosomas hacia acá, 23 cromosomas hacia acá. Acá por razones didácticas lo restringimos solamente a dos pares de cromosomas homólogos. Teniendo entonces estas posibles combinaciones, podemos resumirlo en este cuadro, donde tendremos que para los gametos femeninos la cuarta parte serán A1B1, la otra cuarta parte serán A1B2, o la cuarta parte puede ser A2B1 o la cuarta parte puede ser A2B2, de forma similar con los gametos masculinos. Veamos un poco más en detalle este cuadro y veamos lo siguiente. Dentro de cada uno de los genes, cuando hacemos este tipo de estudios, dentro de cada uno de los genes existe una interacción de dominancia, o no es que siempre existe. En este caso estaremos hablando de que hay dominancia dentro del gen A1 y hay dominancia dentro del gen B. Para el gen A, supongamos que A2 domina sobre A1 y para el gen B, supongamos que B2 domina sobre B1. Si A2 domina sobre A1, quiere decir que el heterocigoto tiene el mismo fenotipo que el homocigoto para A2. Si B2 domina sobre B1, quiere decir que el heterocigoto tiene el mismo fenotipo que el homocigoto para B2. Eso me va a dar entonces estas categorías. En estas categorías tendremos que solamente la presencia de A2, sin considerar si acá es A1 o A2, porque equivalentemente en el fenotipo va a ser lo mismo, e incluso también para el gen B, que aquí esté solamente un representante dominante y aquí no importa que sea B1 o B2, estos individuos me están representando los que tienen al menos un alelo dominante dentro de cada uno de los genes. Si hacemos la contabilización de eso, van a ser 9 de las 16 posibles combinaciones, 9 combinaciones van a estar involucradas acá. Tenemos otra categoría en la cual va a haber un alelo dominante solamente para el gen A, mientras que el gen B están recesivos. Y ahí vamos a tener que son 3 posibles combinaciones de las 16. Otra categoría es que sea recesivo para A1 y haya al menos un alelo dominante en B. Y esas son 3 de las 16 posibles combinaciones. Y finalmente nos queda solo una combinación donde todos los alelos están en estado recesivo. Esto es lo que lleva a la proporción que denominamos 9-3-3-1. 9-3-3-1. 9 de cada 16 combinaciones donde va a existir al menos un alelo dominante para los dos genes,
va a haber 3 de cada 16 combinaciones en las cuales va a existir el alelo dominante para el gen A, pero ningún alelo dominante para el gen B. Van a existir 3 de 16 posibles combinaciones donde va a haber alelo dominante para B, más no para A, y va a haber solamente una combinación donde no existe ningún alelo dominante para ninguno de los dos genes. Estas son las proporciones genotípicas que se consideran cuando vamos a estudiar dos genes a la vez, donde en cada gen existe una interacción intraalélica de dominancia. Dentro de A hay dominancia, donde A2 domina sobre A1 en este ejemplo, y va a haber dominancia en B, donde B2 domina sobre B1 en este ejemplo. Pueden existir ejemplos donde B1 domine sobre B2 o donde A1 domine sobre A2. Cuando entonces hacemos el contraste entre las proporciones fenotípicas que ya vimos y las proporciones genotípicas, podemos ver lo siguiente. En primer término, debemos saber quiénes dominan sobre quién. En el caso del fenotipo color de lana, está dominando el negro sobre el marrón, y eso lo vemos en la F1. El fenotipo que aparece en la F1 es lo que domina. Si hemos dicho que el color de la lana era el gen A, y este padre para el color de la lana tiene el alelo A2, esto está indicando que A2 domina sobre A1 debido al color que estamos presenciando en la F1. En el caso del color de ojos, estamos viendo que todos en la F1 tienen ojos negros, por lo tanto B2 domina sobre B1 porque habíamos dicho que el gen B es el que controla el color de los ojos. Si este tiene B2 y esto es lo que aparece en la F1, B2 domina sobre B1, siendo B1 el alelo que determina el color de ojos azules. En el caso de las plantas, decíamos que el gen A controla el color de la flor. Vimos que en la F1 todos son color amarillo, al igual que este padre, y este padre para el gen A tiene información de A1, es decir que A1 domina sobre A2. En cuanto al gen B, veamos que el color de las hojas en la F1 es verde claro, es igual que este padre, y este padre para color de ojos tiene el alelo B2, es decir que B2 domina sobre B1. Teniendo esto presente, entonces veamos que en el caso de los animales, 9/16 tendrá un genotipo A2-B2-, 3/16 que son los que representan el fenotipo de lana negra con ojos azules será A2-B1-B1, 3/16 serán de lana marrón con ojos negros, esto está representado por el genotipo A1-A1-B2-, y solamente un 16 serán de lana marrón y ojos azules, esto está representado por A1-A1-B1-B1. En el caso de las plantas, tenemos acá las proporciones fenotípicas. Estas serían las proporciones genotípicas, donde va a cambiar el cuadro. Siguen siendo las mismas proporciones, lo que vamos a cambiar es cuáles son los genotipos que representan cada una de las categorías. Así vemos que van a ser A1-, B2-, los 9 que están acá como en marrón. 3/16 serán A1-, B1, B1, que esos son los que están representados en estos 3 categorías. 3/16 serán flores rojas o verde claro, que será A2, A2, B2, esos son los que tenemos acá. Y solamente un 16 tendrá todos los alelos en estado recesivo, que son estos que están acá. Véase entonces que el cuadro siempre será el mismo, los genotipos siempre serán los mismos, lo que va a cambiar es cuáles de estos genotipos pertenecen a cada categoría, y eso lo podremos conocer entendiendo qué alelo domina sobre qué alelo, y eso lo podemos ver en las proporciones fenotípicas de la F1.